días, que Dios me los bendiga a todos. Saludos a toda mi audiencia que me está escuchando, que me está viendo en estos momentos. Le damos gracias a Dios que estamos en vivo, indirecto, aquí en la gran ciudad de Mesquite, Texas, en la iglesia Galloway Avenue Baptist Church. Y le damos gracias a Dios por aquellos que me están viendo ahorita. Y también le doy gracias a Dios. Yo sé que algunos escuchan el mensaje durante la semana y le damos gracias a Dios por eso. Muy bien, mensaje muy importante hoy en día. Le doy gracias a Dios. Vamos a ver lo que es como un estudio teológico. La palabra teología quiere decir el estudio de Dios. Theo es Dios, ología, que es estudio. Y es algo muy profundo y muy hermoso. No vamos a ir toda a la profundidad de este pasaje. Vamos a ir solamente así como encima del agua. Pero espero que sea de mucha bendición para usted. Siempre es una bendición para mí. Y que Dios nos ayude a entender una palabra que vamos a escuchar. Es preeminencia. Y les voy a decir cuál es el significado y la definición de esta palabra. Pero mucha teología en estos cinco versículos. Y espero que nuestro Dios, nuestro Señor, nos ayude a entender estos hermosos versículos que vamos a ver. Entonces estamos en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. La preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Algunas translaciones tienen la supremacía de Cristo y vamos a ver por qué. Porque el Señor Jesús tiene este título que es muy importante, muy hermoso. Colosenses 1, empezando en el verso 15, dice así la palabra de Dios. Él está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Señor Jesús, te damos gracias y que usted nos ayude a entender su preeminencia, el significado de esto y también cómo debemos de reaccionar a sus atributos. Oh Señor, que usted nos ayude a entender su santa palabra para así también ponerla en práctica. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como estaba diciendo, una palabra que se va a escuchar mucho aquí es la preeminencia de Cristo. Nuestro pasaje es una de las descripciones más profundas y poderosas de Pablo acerca de Jesucristo.
La palabra preeminencia quiere decir que Jesús tiene todo poder y autoridad sobre todas las cosas. Y eso es muy importante para nosotros entender y saber esto. Que tiene poder y autoridad no acerca de ciertas cosas, sino sobre todas las cosas. Y lamentablemente parece que ha sido un tema controversial en la iglesia, que quiere decir que maestros falsos, lamentablemente siempre van a haber, no sé por qué, pero en las iglesias de Cristo existen maestros falsos o personas que van a querer tratar de confundir a creyentes con la palabra, usando la misma palabra de Dios. En esta iglesia parece que habían algunos que estaban enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y aquí está Pablo corrigiendo este error grande que vamos a ver, porque entonces vamos a ver la verdad de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver qué es la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. La religión falsa agarra estos pasajes para destruir vidas. Porque el propósito de estas religiones falsas es para que las personas no vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Usan la Biblia, la han torcido para su propia perversidad, para su propia ganancia y por más que nunca para engañar al pueblo de Dios y especialmente a aquellos que no conocen a Jesús como Dios y Salvador. La religión falsa, ellos rechazan la preeminencia de Cristo. Ellos rechazan que no, Jesús no tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, porque una de las cosas que ellos dicen que Jesús ha sido creación de Dios. Entonces, eso quiere decir que Jesús no puede ser igual a Dios. Si Jesús es creación de Dios, Él no puede ser Dios y Él no puede ser igual a Dios. No puede ser Dios porque ha sido creado. Esa es una de las acusaciones falsas de la religión falsa. Y lamentablemente, hasta hoy en día hay religiones que ellos así todavía lo creen, que Jesucristo no puede ser Dios porque fue creado por Dios. No puede ser igual a Dios también, que Jesús no ha existido antes de la creación del mundo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque yo a veces he escuchado, es que ellos son sinceros, se les ve una sinceridad. Déjeme decirle algo, hermanos. Cualquiera persona o cualquiera religión que rechaza Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cualquiera que rechaza esto, hermanos, déjeme decirle, no hay ninguna sinceridad en ellos, porque está rechazando lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera persona, organización religiosa que dice que Jesús no es el único camino a Dios, no hay sinceridad en ellos. Está rechazando la palabra de Dios. Cualquiera persona que dice, oh sí, Jesús fue creado por Dios, o Jesús tiene un principio, tiene un nacimiento. Hermanos, no hay sinceridad en eso. El propósito es de confundir, el propósito de ahí es de destruir vidas. Porque si es cierto, si Jesús no es Dios, hermanos, estamos gastando nuestro tiempo. Si eso es cierto, si Jesús no es igual a Dios, si Jesús no es Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces, cuando la gente empieza a creer esto, entonces, aparte de Cristo, hay que hacer otras cosas para ser salvos, y la gente se desanima porque la salvación no es por obra, es por gracia, y eso causa desánimo, y eso es lo que vamos a estar viendo aquí.
Entonces, en Juan 8:58, Jesús le dice a los fariseos y a la multitud, les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria a Dios. Entonces, aquí, ¿qué Jesús está diciendo? Mira, antes que Abraham naciera, yo estaba ya en la existencia. Antes de la creación del mundo, hermanos, Jesús estaba presente. Si vemos en Génesis, porque en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba Dios hablándole a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Entonces, antes de la creación, los tres estaban presentes. Ahora, ¿cómo existieron? No sabemos. Estaban ya en la existencia. Y nosotros vamos por fe que así fue. Entonces Pablo destruye primeramente esta mentira. Mira, Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y quiere decir que Jesús siempre ha sido eterno. No tiene principio. Ha existido antes de que la fundación del mundo, antes que la creación del mundo. Entonces, hermanos, teología es muy importante. El estudio de Dios, el estudio de Cristo, es muy importante porque nos ayuda a tener conocimiento de Dios. Ahora, no vamos a ver todo acerca de Dios, pero vamos a tener, aunque sea, una buena idea al Dios que servimos. Vamos a tener una buena idea de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Y cuando más conocemos a nuestro Dios, ¿qué va a pasar? Más nos vamos a enamorar con nuestro Dios. Entonces la teología es importante porque nos ayuda a conocer a Dios, y esto, hermano, nos ayuda para alabar su santo nombre. Y es por eso que esto es muy, muy importante. Teología no solamente es para tener conocimiento, pero sino para tener una relación con el Dios vivo, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto nos ayuda a arrodillarnos, de entrar en el trono de Dios con acciones de gratitud. Y hermanos, que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. Por eso que yo siempre he dicho, hermanos, cuidado a quien usted escucha por el internet, porque hay mesías falsos, hay maestros falsos, y hay que tener mucho cuidado. Cristo es preeminente sobre el universo porque Él es Dios. Acuérdese una vez más, preeminencia, tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Entonces, acuerdo al verso 15, Cristo es preeminente sobre el universo porque Él es Dios. Mira lo que dice una vez más el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto al Padre. La gente quería ver, para ver, muéstranos a Dios. Y Jesús dijo, lo estás viendo. Si me ves a mí, es como ver al Padre. Ahora, Jesús no está diciendo que Dios tiene un cuerpo físico. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Cuando Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, está hablando de todos los atributos que tiene Dios. Lo tiene también el Señor Jesús. Dios es omnipresente, está en todas partes a la misma vez. Jesús también es omnipresente. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, Jesús sabe todas las cosas. Es todopoderoso, también Jesús es todopoderoso. Todos los atributos que tiene Dios, también lo tiene el Señor Jesús. Entonces, Cristo es preeminente sobre el universo porque Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. La única manera de conocer a Dios es a través de Cristo Jesús.
Por eso que en el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, ¿quién tiene ese poder para crear todas las cosas? Tiene que ser un Dios, ¿verdad? Un Dios vivo. Solamente un solo Dios puede crear todas las cosas. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces le damos gloria al Señor porque Jesús tiene autoridad y poder sobre todo el universo, porque Él es Dios. Todo está en sus manos. Todo está en su dominio. Y le damos gracias a Dios por eso. Creo que he mencionado varias veces, le damos gloria a Dios, hermanos, que es Cristo que está en control de las cosas y no nosotros. Y le damos gracias a Él. En Lucas 5, 21, otra razón por qué Jesús es Dios es Lucas, en Lucas 5. Lo quiero buscar porque quiero leer un poquito más acerca de esto. En Lucas 5, y voy a empezar en el verso 19. Jesús está predicando en una casa, cuando está enseñando la palabra de Dios. Unos hombres traen a su amigo que está paralítico, porque hay mucha gente en la casa, no pueden entrar, y estos hombres dijeron, bueno, vamos a ir por encima de la casa, vamos a hacer un hueco ahí y vamos a bajar a nuestro amigo. Miren, empezando en el verso 19, dice así: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, es Cristo, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Solo Dios. 22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, hermanos, gloria a Dios, otra evidencia que Jesús es Dios. Dice la palabra de Dios, Jesús conociendo sus pensamientos. Jesús es el único que puede leer los pensamientos del ser humano. Otra evidencia que Jesús es Dios. Esa es la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Y mira lo que dice en el 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Oh, gloria a Dios, hermanos. Entonces, y hay muchos pasajes bíblicos de evidencia que Jesucristo es Dios. Y porque Él es Dios, Él tiene poder y autoridad sobre todo el universo, porque dice el verso 15 que todas las cosas fueron creadas por Él. Cristo es preeminente sobre el universo porque Él lo creó y lo sostiene. El verso 15 dice que es el primogénito de toda creación. Ahora, la religión falsa es donde dice, aquí está. Eso quiere decir que Jesús fue la primera creación de Dios, y no. Toman el texto afuera del contexto. Es una mala interpretación. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Pablo dice en el 15 que Jesús es el primogénito de toda la creación, quiere decir que Jesús no fue la primera creación de Dios. Él fue el que dio principio a toda la creación. Jesús fue el primero. Jesús ha sido el único que ha dado existencia a la creación. Pablo no está diciendo que Jesús fue la primera creación de Dios, no, como estaba diciendo.
Entonces esa es una contradicción al libro de Génesis, cuando dice que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo estaban activos antes de la fundación del mundo. Entonces vemos, hermanos, por eso siempre he dicho, hermano, hay que estudiar, estudiar, estudiar. Porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, por eso es que la religión falsa engaña a muchos. No tienen conocimiento de la Biblia, no la leen. Entonces creen cualquiera cosas que les dicen, nada más mencionan a Dios y mencionan a Cristo. Y por eso es que la gente, bueno, mencionan a Dios, mencionan a Cristo, se ven sinceros. Y no, hermanos, como les dije, cualquiera que rechaza esto, no hay sinceridad en ellos, hay malas intenciones. El primogénito de toda creación. Eso quiere decir que Jesús dio principio a toda la creación. Porque mira lo que dice en el 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si Dios ha creado a Jesús, ¿cómo puede Él tener poder para crear todas las cosas? Dice Pablo en el 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Pablo dice que por medio de Él, eso quiere decir, Cristo es la esfera en quien todas las cosas fueron creadas. Para Él quiere decir que Cristo es la razón suprema por la que todas las cosas fueron creadas. Es decir, para su placer y su gloria. Bendito sea Dios. Cristo es preeminente, siendo la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, siempre me gusta decir, este no es mi ministerio, no es mi iglesia. Todo esto pertenece ¿a quién? Es a Jesucristo. Cristo es preeminente, siendo la cabeza de la iglesia. Verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando algo es la cabeza, eso quiere decir que es como decir, tiene todo el control de todo el cuerpo. La cabeza es la que une todo el cuerpo. Creyentes somos diferentes partes del cuerpo. Cuando venimos todos juntos, completamos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza, que quiere decir, el que manda en la iglesia es el Señor. El pastor no es el que manda. El pastor solamente es supervisor. Que algún día el pastor le va a tener que dar cuenta a Jesús de cómo ha corrido la iglesia del Señor. Y por eso, hermanos, hay que orar por el pastor. Porque la iglesia no es de él. Ahora, han habido pastores que se sienten o se creen que ellos son los que corren la iglesia o ellos son los dueños de la iglesia. Y no es así. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Hechos 9, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso, él pensó que estaba haciendo un favor a Dios? Él pensó que estaba siendo sincero, pensó que los cristianos eran malas personas, él pensó que esto era una secta y los empezó a perseguir, empezó a amenazarlos, los empezó a ponerlos en la cárcel. Por eso, hermanos, alguien puede decir, bueno, pero se le dio una sinceridad. Él pensó que era, no importa. Porque miren, ¿qué sucedió en Hechos 9? En el verso 4, ¿qué sucedió? Cuando iba para Damasco, el Señor Jesús se le aparece. Saulo de Tarso se cae del caballo porque Jesús, la gloria del Señor, lo tumba. La gloria del Señor, que hasta Saulo de Tarso quedó ciego.
Y Jesús le dice, o le pregunta a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pensaba que él estaba atacando a la iglesia. Pablo pensó que estaba atacando a los creyentes, a los cristianos. Pero Jesús le dice, Jesús no le dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y gloria a Dios, hermanos, por eso que aquellos que atacan a la iglesia, atacan a los pastores, atacan a los miembros, no nos están atacando a nosotros personalmente. ¿A quién atacan? Están atacando a la persona del Señor Jesucristo. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Pablo pensó que, yo estoy siguiendo a estos cristianos porque están causando problemas, y no se dio cuenta que estaba atacando al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy la cabeza de la iglesia. Pablo, no te estás metiendo conmigo. Esta es mi iglesia. Y atacar a ellos es atacar a mí. Y gloria a Dios por esta confrontación, porque Saulo de Tarso se dio cuenta de este error, se entregó su vida a Cristo y se convirtió en el apóstol Pablo. El Señor Jesús lo llamó para ser apóstol, y por eso que el apóstol Pablo hizo tantas cosas grandes por Dios, porque simplemente se enamoró de Él. Estudió la palabra de Dios, más estudiaba, más conocía a Dios y más conocía de su grandeza, de su amor. Y por eso que Pablo estaba lleno de pasión y amor por Dios. ¿Por qué? Por tener ese encuentro personal con Él. Y por eso que nosotros es importante, hermanos, de estudiar, leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Sí, para tener conocimiento, para entender la grandeza de nuestro Dios, que eso nos ayuda en los momentos duros, en los momentos de crisis. Empezamos a adorar a nuestro Dios. Empezamos a alabar su nombre. No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque Él es amor. Él es misericordioso. Él es el que provee nuestras necesidades. Pablo pensaba que estaba atacando a la iglesia, a los cristianos nada más. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás atacando? Atacar a la iglesia es atacar al nombre del Señor Jesús. Cristo es preeminente como el principio, el primogénito entre los muertos. El 18 dice Pablo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, gloria al Señor. Una de las diferencias que hay en el cristianismo y las religiones falsas, Cristo Jesús ha sido el único y va a ser el único que ha resucitado entre los muertos. Todos los dioses de las otras religiones han muerto físicamente y no han regresado a esta vida. Ahora, hay personas que fueron resucitados como Lázaro. Él fue resucitado, pero él murió físicamente y está descansando en la gloria de Dios. Pero Jesucristo, hermanos, es el único que ha resucitado. Por eso Pablo dice que Él es el primogénito entre los muertos, que ha sido el único, ha sido el primero que ha resucitado entre los muertos y que está vivo. Hermanos, gloria al Señor, que alabamos a un Dios vivo. ¿Se puede imaginar si Jesús no hubiera resucitado? Todo esto hubiera sido en vano, hermanos. Yo no sé lo que es
Y gracias a Dios que no sé lo que es, porque nunca he estado en esa situación. Solamente he conocido a Cristo. Pero ¿se puede imaginar si Cristo estuviera muerto? Bueno, Señor, imagínate, ¿cómo oramos? ¿Cómo le pedimos? Hay que ir a tal hora para que nos escuche. Hay que orar una oración especial para ver si nos escucha. Hermanos, eso sería un tormento. Oh, pero gloria a Dios, hermanos, que dice el 18, que Él es el principio. ¿Qué quiere decir una vez más? Jesús no tiene principio. Siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Pero Él es el principio, que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oh, hermanos, gloria a Dios. Solo Cristo ha resucitado. Y es por eso, hermanos, que alabamos su santo nombre. Oh, hermanos, gloria al Señor. La presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí está. La presencia del Señor está donde usted está en estos momentos. A cualquier momento, en cualquier lugar, la presencia del Señor Jesús está con usted. Bueno, por eso que alabamos su nombre. Porque adoramos a un Dios vivo, a un Salvador, a un Rey que está vivo. Y algún día, hermanos, algún día, cada creyente será transformado. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, donde no va a necesitar comida, no se va a necesitar medicina, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas. Algún día seremos resucitados. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús regrese por su iglesia, algunos van a estar muertos y algunos estarán vivos, pero no importa, porque cuando estemos en la gloria, este cuerpo va a ser transformado, este cuerpo va a ser glorificado. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ha vencido la muerte, porque Jesucristo está vivo, porque Jesucristo ha resucitado. Y esa es la esperanza viva que tiene aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. El cuerpo va a morir, por el alma vivirá para siempre si usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Cristo es preeminente como el único medio de reconciliar todas las cosas con Dios. Hermanos, gloria al Señor. Déjenme leerlo una vez más. Cristo es preeminente como el único medio de reconciliar todas las cosas con Dios. Y eso lo vemos en los versos del 19 al 20, donde dice que toda la plenitud de Dios está en Cristo. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Por eso a veces me pongo a pensar, ¿cómo estas religiones falsas, cómo estos maestros falsos pueden engañar a la gente cuando la palabra de Dios es clara? Ahora sí, esto tiene mucha profundidad, pero aún en las cosas profundas se pueden simplificar. Y esta es una de ellas. ¿Cómo uno puede rechazar que Jesús es Dios, que Jesús tiene límites? Cuando dice aquí bien claro, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Todos los atributos de Dios están en Cristo Jesús. Por eso el Señor tiene el poder y autoridad para perdonar pecados. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Bueno, hello, porque Jesús es Dios. Él puede perdonar pecados. Y todo fue posible por medio de su muerte. Mira lo que también dice en el verso 20. Dice, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Para que pueda haber una reconciliación entre Dios y el hombre. Alguien, un mediador tenía que venir. Alguien tenía que hacer un puente para que el hombre pudiera cruzar para recibir a Dios. ¿Y quién fue ese puente? ¿Quién dio su vida para que esto sea posible? Fue Cristo Jesús. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, cuando dice haciendo la paz, usted que no conoce a Cristo, usted no tiene paz con Dios. Usted es el enemigo de Dios porque está viviendo afuera de la voluntad de Dios. Usted está viviendo en pecado. Entonces no hay paz. Es todo lo contrario. Pero Jesús vino al mundo para morir en la cruz del Calvario. Y en Romanos 10, verso 8 nos dice, cualquiera que clame al Señor, cualquiera que confesara al Señor que Jesús es Dios y Salvador, será salvo. ¿Cómo encontramos paz con Dios? Cuando confesamos que Jesús es Dios y Salvador. Cuando le pedimos al Señor, Jesús, perdóname porque soy pecador. Lávame, límpiame. Dice Pablo, toda la plenitud de Dios está en Cristo, que tiene el poder y autoridad para perdonar pecados. Y todo fue posible haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el único que ofrece perdón y salvación. Y termino con el verso 18. Una vez más dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor. El Señor Jesús no tiene autoridad y poder en ciertas cosas. Él tiene autoridad, poder en todas las cosas. Me gusta la ilustración de los científicos que trajeron sus máquinas y todo esto. Se presentaron delante de Dios y le dijeron, Dios, podemos crear al ser humano. Y Dios dijo, ok, empiece para ver. Y uno de ellos se agachó para coger tierra. Y Dios lo paró y le dijo, hey, esa tierra es mía, busca la tuya. ¿Qué quiere decir? Hey, haz tu tierra. Esa tierra es mía, yo la hice. Busca tu propia tierra. Y los científicos se quedaron, bueno, ese es el ingrediente principal que necesitamos. Digo, puedes crear al hombre, pues ni siquiera puedes crear la tierra. Ese es el poder, la autoridad que tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús tiene preeminencia de todas las cosas, porque todo fue hecho por Él y para Él. Ha existido antes de la creación del mundo. Y quiere decir que es eterno. La misma plenitud de Dios lo tiene el Señor Jesús. Y a veces digo, ¿cómo la religión falsa puede tomar estos versículos y los puede torcer de una manera que la gente dice, oh, sí es verdad, Jesús no puede perdonar, Jesús no es Dios, y por esto tenemos que hacer esto y aquello, orar esto, prender esto y hacer esto y aquello, y qué triste, hermanos. Y simplemente porque no toman el tiempo para leer la palabra de Dios. Pero se hablan muy elocuente, hablan muy sincero,
Hermanos, no hay ninguna sinceridad en eso. Cualquiera que rechaza esto no tiene buenas intenciones. Dice Pablo en el 18, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, Jesús ha venido para tener el primer lugar en todo. Y la pregunta que yo termino hoy en día es, ¿el Señor tiene primer lugar en nuestras vidas? Y el Señor tiene preeminencia en todo. El Señor tiene primer lugar en nuestras vidas, en nuestros deseos, en nuestro comportamiento. Podemos decir sinceramente que Jesús tiene preeminencia en todos los aspectos de mi vida. Que Dios nos ayude. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador, pero Jesús tiene el primer lugar en todo, en nuestras vidas. Y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza. Por hermanos, gloria al Señor. El Dios que servimos es el único Dios verdadero. Es el único Dios que tiene poder y autoridad. Gloria a Dios que Jesucristo tiene preeminencia en todas las cosas. Y gloria a Dios. Ese es el poder que salva, transforma, perdona nuestros pecados. Y le damos, y esto no solamente es información, pero nos ayuda cuando vamos al trono de Dios para decirle gracias. Gracias, Señor. No entiendo todo, pero entiendo suficiente para saber que usted tiene poder y autoridad en todas las cosas. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Usted tiene preeminencia, que quiere decir que usted tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y gracias, Señor Jesús, porque con ese mismo poder y autoridad, usted nos ayuda, usted nos guía, usted nos sostiene en las peores tormentas de nuestras vidas. Ayúdenos a confiar, Señor, que todo está en sus manos. Es usted que está guiando nuestras vidas, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, el ministerio. Gracias, Señor. Y que usted nos ayude, Padre. Que también, que usted sea el primero. Que usted sea la prioridad más alta en nuestras vidas. Bendito eres mi Dios. Te alabamos y glorificamos su nombre. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Y como siempre, si usted está en necesidad, necesita oración, por favor, haga contacto con nosotros. Queremos orar por usted. Queremos siempre ayudarle en esa necesidad. Que pasen un buen día. Que Dios me los bendiga.